Bienvenidos a Arquitectura Legendaria, el podcast donde estaremos hablando sobre la historia de la arquitectura y el arte antiguo. En el capítulo de hoy nos remontaremos hasta Mesopotamia. Hablaremos a grandes rasgos de sus palacios y de los míticos jardines colgantes de Babilonia. Yo soy Elizabeth y me acompañan mis compañeras Joana y Blanca. Pónganse cómodos y acompáñenos a aprender un poco de arquitectura legendaria. Bueno, pues ahora yo voy a iniciar dándoles como una pequeña introducción sobre los palacios de Mesopotamia. Y pues bueno, estos palacios funcionaban como instituciones socioeconómicas que en tiempos posteriores se utilizaban como almacenes, talleres y santuarios. Estos tenían decoraciones majestuosas y contenían muebles de marfil sólido. Los palacios como tal no tenían una forma definida, sino que más bien estaban conformados por una serie de edificaciones de distintos tamaños que se comunicaban por galerías y corredores con patios. Estos llegaban a ser considerados palacios ciudad, ya que incluso si ustedes buscan imágenes de los palacios, estos pues se pueden ver como una clase de ciudades pequeñas y es por eso que se les conocía de esta forma. Pero también es porque ahí no solamente residía el rey, sino también la nobleza y los encargados de la administración. El palacio por lo general se situaba junto al templo y estaban amurallados con almenas y con torres. Y pues me gustaría saber si ustedes saben como más o menos el por qué construían estas murallas como muy grandes y muy gruesas. Yo iba a pensar que es más que nada por la situación que se vivía en la época, que realmente pues se dan mucho las como invasiones de territorios o el querer invadir reinos. Sí, exactamente. Las murallas tenían como esta función defensora que los protegía pues de las guerras. Pero también encontré un dato que supuestamente para los ciudadanos eran muy importantes por otras razones. Y es que las murallas permitían que la ciudad se distinguiera a lo lejos y que sus habitantes se sintieran distintos del resto de los pobladores del sur de Mesopotamia. De la misma forma se podían diferenciar de ganaderos, de agricultores y de personas de pueblos vecinos. Y supuestamente también es porque les producía como una sensación de pertenencia a la ciudad y sentían como que estaban unidos por estos lazos invisibles que producía la muralla. Es por esta razón que las construían como tan grandes y tan enormes, porque pues sí, era en parte por esta función defensora, pero también era porque tenía como una clase de simbolismo para ellos. Los palacios solían construirse en las laderas para poder preservarlos de las crecidas de los ríos, que esto era pues bastante común. Y en sus entradas se colocaban los lamazu. No sé si ustedes recuerdan que eran los lamazu. Pues según vimos en clase, yo recuerdo que eran como estatuas que eran mitad como toro y la otra mitad era hombre, que según esto eran los guardianes de, por así decirlo, las puertas de la ciudad. No sé tú qué nos puedas aportar a eso, que eres la experta. Pues sí, estás en lo correcto. Son estas esculturas como de toros o leones con cabeza humana, barbudos y con estas alas de águila que, como bien lo mencionaste, pues eran como símbolos de protección para todos. Y pues no sé si hayan visto imágenes de estos lamazu, pero pues están muy detallados y muy enormes, o sea, miden como unos 3 o 4 metros más o menos. Y pues sí, por eso se ponían como en las entradas de los palacios, de las ciudades, para pues protegerlos. Y los interiores de los palacios también se decoraban con pinturas al fresco y con revestimientos de ladrillos esmaltados como de varios colores y con relieves, que pues también los relieves son como parte fundamental del arte de Mesopotamia. Y pues por último me gustaría agregar cuáles son los palacios más importantes, que fueron los del Nínive,
los de Khorsabad, Nimrud o el mítico palacio de Nabucodonosor II, que es famoso por sus jardines colgantes, que supongo que ustedes saben un poco más de los jardines colgantes que yo, así que pues me gustaría escucharlas. Bueno, pues que justamente realmente de los jardines colgantes, una primera mención que se tuvo de este en la antigüedad fue de parte de Beroso el Caldeo, que fue pues un sacerdote de Babilonia, que se trasladó pues justamente de la isla griega de Kos, y sus escritos, que datan más o menos de alrededor del 290 a.C., describían mucho este palacio o estos jardines que contenía este gran edificio, y pues, realmente han sido corroboradas, no han sido más bien corroboradas por la arqueología. O sea, realmente solo estos escritos describen las altas terrazas de piedra que imitaban montañas, que tenían plantas y muchas clases de árboles y flores. Las terrazas no solo habrían creando un agradable efecto estético de vegetación colgante, sino que también facilitaban el riego de las mismas siembras de alrededor. Y Veroso pues también explicó que estos jardines habían sido creados para la mujer del rey de Babilonia, esta Amitis de Media, para que pues no echara tanto de menos las montañas y la vegetación de su país natal. Pero por desgracia pues no hay ninguna referencia a una reina de ese nombre en los registros babilónicos. Aparte de esto, el silencio de la arqueología, pues con esto es importante destacar nuevamente que realmente no hay ninguna fuente babilónica que mencione los jardines, ni su construcción, ni su existencia, ni siquiera sus ruinas de dicho jardín. Y pues esta probablemente la prueba como más fehaciente de que los jardines no estuvieron a lo mejor en Babilonia, porque pues los registros babilónicos que se conservan incluyen amplias, pero de verdad amplias descripciones de los logros y los proyectos de construcción de la capital de Nabucodonosor, e incluyen hasta los nombres de las calles de Babilonia. Y a pesar de la falta de pruebas físicas y de escritos contemporáneos, es difícil creer que pues los jardines no existieran nunca, cuando su leyenda dio lugar a tantos escritos de los autores de la antigüedad y cuando mantuvieron su puesto en la lista de las 7 maravillas antiguas del mundo, ¿saben? Entonces es como que algo difícil de entender. Y pues se conocen varios precedentes de grandes jardines en Mesopotamia que datan de antes de los que se dice que había en Babilonia. E incluso hay representaciones de los mismos, o sea, por ejemplo, en un relieve de un panel del Palacio del Norte de Asurbanipal de más o menos los 668 al 631 a.C. en Nínive, que ahora está en el Museo Británico de Londres. Y de hecho, pues algunos expertos han sugerido que toda esta idea de los jardines babilónicos es el resultado de una confusión de verdad monumental, y que en realidad era Nínive la que tenía los afamados jardines construidos por Sennacherib en los 705 al 681 a.C. Entonces hay una amplia evidencia pues textual jardines, y a veces a la ciudad la llamaban la antigua Babilonia. Y pues en cualquier caso, incluso si se acepta la hipótesis de Nínive, pues eso no elimina la posibilidad de que pues hubieran existido los jardines en Babilonia. Pero pues no sé ustedes qué opinan al respecto de eso. O sea, a mí se me hace impresionante que de verdad con tantos escritos que tuvieran en su momento estas antiguas pues sociedades y comunidades, pues nunca se era descrito dicha pieza como arqueológica tan inmensa y como tan reconocida.
Pues sí, como mencionas, ya viéndolo un poco así, habiendo tantos escritos de esa época, no se menciona. Y justo es algo a lo que, aunado a lo tuyo, voy a complementar respecto a los jardines. Y sí, como dices, a pesar de que hubo demasiada, digamos, como documentación de esa época, no existen registros y probablemente a lo mejor el único registro, digámoslo, un poco más seguro era del Palacio de Nínive, donde presentaban estos jardines colgantes. Ahora les quiero hacer yo una pregunta para introducir al tema. ¿Ustedes creen que hayan ocupado una construcción en específico que realmente eran colgantes o simplemente era como pura fachada para darle como ese toque de misticismo que les encantaba a los egipcios? Bueno, lo que yo pienso es que a lo mejor eran, no sé, como simplemente como los balcones que tenemos ahora en cualquier edificio, en cualquier casa, pero simplemente lo que daba como esta, como imagen, sensación de que eran jardines colgantes, pues era más que nada el tipo de plantas que a lo mejor utilizaban o ponían. Pues sí, en cierta parte tienes gran razón de ello. Realmente no es que fueran como una obra mágica y mística de la arquitectura, pero realmente sí, todo el crédito venía del tipo de plantas que utilizaban, de cómo jugaban con la construcción para poder lograr ese efecto. Sí, son parecidas a lo que hoy en día conocemos como las terrazas, pero era un poco más esa cuestión de crear un tipo como, al mismo tiempo que fuera balcón y terraza, era como un macetero, no sé si me doy a entender, no sé si pueden imaginar algo parecido. Era como un balcón relleno de tierra, literal, donde ponían las plantas y pues ellos no plantaban de que simplemente rosales o alguna otra planta X o normal. Ellos plantaban realmente palmeras, incluso árboles frutales. Entonces, las dimensiones yo creo que son más allá de lo que nos podemos imaginar. Yo digo que si a día de hoy viéramos algo así sería como muy impresionante. Y de ahí vienen muchísimas cosas de arquitectura y de construcción inimaginables, porque ahora no sé si piensan, pero pues llevar el agua hasta esa altura, porque estamos de acuerdo que los palacios eran de varios pisos, llevar el agua hasta esa altura era como una tarea muy difícil, a pesar de que estos palacios estuvieran construidos a orillas de los ríos, era una tarea dificilísima, entonces no creo que fueran a poner a los sirvientes a subir estas grandes cantidades de agua para regar todas las plantas que se encontraban en los jardines. Y de ahí deriva otra gran curiosidad y es que ellos usaban un sistema como un tipo de, no sé, imagínense un tornillo. Entonces usaban ese tipo de sistema para con ese tornillo ir subiendo el agua desde un pozo que tenían adentro del palacio. Era algo realmente de un gran ingenio porque a través de este sistema para subir el agua, que hoy sería más fácil con una bomba, ellos iban subiendo y subiendo y subiendo el agua para distribuirla a todos los jardines, así como distribuirla también a veces aprovechaban para distribuirla hacia adentro del palacio. Y respecto a lo que les mencionaba, pues recientemente según parece esto, se descubrieron paredes que eran de 2,5 metros de espesor para poder sostener toda esta cimentación de todas estas plantas. Y realmente, digamos que con la tecnología que tenían en ese entonces, los materiales de construcción, no era algo tan viable. No sé ustedes qué opinen de si realmente estos jardines existieron o nada más es como una concepción súper mística de un arreglo en nombre a una reina para hacer que no extrañe su hogar. No sé ustedes qué opinen de toda esta maravilla, porque realmente eso fue
nombrado como una de las maravillas de la antigüedad, los jardines colgantes. Pues ya con todo lo que acabas de mencionar, de cómo tenían pues los jardines y cómo los regaban, se me hace sumamente interesante y también como de cierta forma lo veo quizá como imposible de ver como en esa época. O sea, no quiero decir que no hayan tenido como el ingenio para crear pues semejante creación, pero pues quizá también es por esa razón que muchas veces como se cuestiona si es solo como una leyenda o un mito, ¿no? Por lo impactante pues por lo impactante que suena. Aparte de que eso que mencionas, de que suena imposible, actualmente hicieron como una, digamos, recreación o un simulacro, vaya, de cómo sería este sistema de los jardines. Y, por ejemplo, en los datos que hicieron de algo tan impactante como es el consumo de agua, y salió que aproximadamente gastaban más de 30.000 litros o 8.2 galones en regar todos estos jardines, y todavía lo que es más increíble es que esta cantidad era consumo diario. Y pues sí tenían al lado los ríos y sí los palacios se encontraban a orillas de ellos, pero pues no sé ustedes, pero suena como muy imposible, suena a demasiado. Pues que era neta demasiado. Y de verdad con eso, o sea, por cómo se explica cómo estuvo estructurado, cómo fueron sus sistemas de riego, ahorita también este dato que mencionas de el consumo que se daba de poder mantenerlos, pues también entonces es difícil a lo mejor creer que no haya existido. Sí, de verdad como que también es tan, digamos, entre comillas, fácil averiguar información sobre este jardín, sobre vamos a llamarlo también monumento, porque pues de algún lado pues se tuvieron que especificar o de algún lado tuvieron que obtener como que esta información, ¿no? Entonces yo digo que con eso sí se nos bueno, podemos irnos un poquito más al lado de que realmente sí existió y sí hubo, pero pues no sé, a lo mejor lamentablemente la guerra o ahora sí que sí las condiciones de la tierra en general no ayudaron tanto, porque a lo mejor hasta lo mismo de que pues tal cual eran jardines, pues a lo mejor las plantas dañaron demasiado las estructuras o la piedra porque, no sé, pues por la humedad o etc. de cosas, pues pudieron haberlo dañado de más, ¿no? Y a lo mejor es por esa razón que no se encuentran rastros de él pues en donde supuestamente tendría que estar, que es en Babilonia. Pero pues simplemente sí es como una historia muy impresionante y que de verdad es tan interesante que te atrapa mucho y te lleva mucho a querer saber más y más y más y más. Y bueno, no sé si alguien más tenga algo que comentar, pero si no, sería todo porque créanos, podemos seguir hablando aquí por siempre, otra hora más, pero ya fue suficiente, ya alcanzamos el mínimo. Maestra, usted que nos está escuchando, ya vio que nos pasamos un poquito, pero esperamos les haya gustado el podcast. Vamos a seguir con más temas sobre más culturas, tal vez nos movamos un poco geográficamente, pero un adelanto es que el siguiente se va a tratar sobre Egipto. Y bueno, esperamos que les haya gustado y nos vemos en la siguiente.